Nulla amicitia, sine musica, nulla amicitia, sine musica, nulla amicitia, sine musica, nulla amicitia, sine musica, Comienza el acto. Señores claustrales, pueden sentarse y cubrirse. Tiene la palabra la señora secretaria general para exponer el resumen de la memoria del curso anterior. Rector magnífico, consejero de Educación, rectores magníficos de las universidades de Salamanca, León, Burgos y Miguel de Cervantes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, señores y señoras. Es tradición en este acto presentar la memoria del curso anterior, pero la brevedad exigida hace imposible hacer justicia al trabajo realizado por profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid en los meses del curso que acaba de concluir. La inauguración solemne del curso académico 2014-2015 tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el día 22 de septiembre. El catedrático de Lingüística General, el doctor Emilio Ridrujo Alonso, pronunció la lección inaugural titulada «Fijación y cambio de la norma lingüística». A continuación, se entregó el premio del Consejo Social a la doctora María Isabel del Val Valdivieso, catedrática de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. También, según la tradición, se entregaron los diplomas a los estudiantes que obtuvieron los premios extraordinarios de doctorado, grado, máster, diplomatura y licenciatura. En el mes de marzo, el rector nombró a don Celedonio Álvarez González vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica. La Universidad de Valladolid contó para el desarrollo de sus actividades con un presupuesto de 182,6 millones de euros, un 2,3% superior al del ejercicio anterior. El programa de apoyo a prácticas docentes y el de ayuda para la adaptación al espacio europeo de educación superior, además de contar con una dotación mayor en un 20%, atendió casi a un 5% más de solicitudes. El personal al servicio de la universidad ascendió a 3.547 personas, 2.564 profesores y 983 miembros del personal de Administración y Servicios. Ha de destacarse la firma del segundo convenio colectivo del PDI contratado en régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y León, en el que se incluye el reconocimiento del primer tramo de los complementos personales por méritos individuales para el PDI laboral, así como la modificación del documento de plantilla del personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid. La matrícula total del curso fue de 25.040 estudiantes. De ellos, 4.604 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso, 1.084 a alumnos de másteres oficiales y 1.536 a alumnos de tercer ciclo. Estos estudiantes realizaron 3.237 prácticas en empresas gestionadas por el área de Empresa y Empleo, lo que sigue representando la cifra más alta desde que se realizan prácticas externas en la Universidad de Valladolid y ha supuesto un incremento notable respecto al curso anterior. En el ámbito académico, la Universidad de Valladolid sigue fiel a su vocación de oferta multidisciplinar en las 5 grandes ramas del conocimiento, ofertando 56 títulos oficiales de grado, 64 títulos de máster, 6 dobles titulaciones y 14 títulos propios, impartidos en los 24 centros que se reparten por los 4 campus de nuestra universidad. Además, se pusieron en marcha títulos de carácter semipresencial,
como parte del creciente interés por este tipo de oferta que nuestra universidad aspira a seguir potenciando. A lo largo del curso se han sometido a proceso de verificación y modificación diversos planes de estudios, culminando también el proceso de seguimiento externo por la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León, de 44 títulos de grado y máster, y se ha renovado también la acreditación de 22 titulaciones que, junto a las ya acreditadas el curso anterior y las que iniciarán este proceso en los próximos meses, completan más de la mitad de los títulos ofertados, lo que refleja claramente el nivel de calidad de nuestra oferta académica. Como parte del compromiso con la mejora constante de la calidad, la Universidad de Valladolid mantiene un programa de evaluación de la actividad docente, el programa Docentia, que a lo largo de las 6 ediciones anteriores ha permitido evaluar con resultado excelente a más de 1.600 profesores. El compromiso de nuestro profesorado con la constante renovación metodológica y la búsqueda de mejoras constantes en la actividad docente se ha materializado en la participación de 1.074 profesores en un total de 159 proyectos de innovación docente, resueltos en la correspondiente convocatoria competitiva, en la que más de un 70% obtuvo una valoración destacada o excelente durante el proceso de selección. En el área de relaciones internacionales, al margen de los programas ya consolidados, cabe destacar un incremento sustancial en la movilidad de estudiantes para el desarrollo de prácticas internacionales en empresa, tanto en Europa como fuera de ella. En este sentido, se ha logrado una gran coordinación con el área de empleo y el Departamento de Formación de la Fundación General en la difusión de prácticas en empresa que oferta la UVA. Dato significativo también es la movilidad de 66 estudiantes y graduados de Educación y Humanidades que han realizado un lectorado en colegios de Estados Unidos en el marco del programa METI. En lo que se refiere a acciones de atracción de estudiantes extranjeros, se ha establecido un programa de estudios de verano con la Universidad de Texas A&M que servirá como modelo para futuros acuerdos con diferentes universidades norteamericanas. Por otra parte, nuestra institución ha recibido 743 estudiantes Erasmus, 19 estudiantes visitantes, 30 estudiantes para la realización de estudios de máster y doctorado en el marco de los programas de la Fundación Carolina, las becas MAEA-CID y becas UVA Banco de Santander. Además de los 162 becarios Erasmus Mundus para la realización de estudios de máster y doctorado principalmente. Otra acción destacada ha sido la firma de convenios con instituciones extranjeras, que ha alcanzado el número de 71 en el curso 2014-2015, con la particularidad de que más de la mitad son convenios específicos que nacen ya con contenidos concretos. La UVA ha continuado con la puesta en marcha de los nuevos doctorados regulados por el Real Decreto 99/2011, iniciado el curso anterior. El doctor Yanis Dimitriadis ha sido nombrado director de la Escuela de Doctorado. En los 29 programas de doctorados se han matriculado 571 estudiantes, de los cuales 385 han sido de nuevo ingreso. 64 de estos alumnos han conseguido un contrato predoctoral para realizar su tesis doctoral. A fecha de hoy, se han defendido 192 tesis doctorales, aunque el número sobrepasará ampliamente las 200 al acabar el curso el 30 del presente mes. Nuestros investigadores han conseguido financiación para 95 nuevos proyectos, 57 de ellos en convocatorias competitivas de ámbito nacional, con una tasa de éxito superior al 50%. En cuanto a la conservación de los bienes patrimoniales de interés cultural pertenecientes a la universidad, hay que destacar la rehabilitación de la fachada del edificio histórico de la Facultad de Derecho, así como la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación de la fachada del edificio de la antigua cárcel de la Real Chancillería, sede de la Biblioteca Reina Sofía. Destaca también el comienzo de la construcción y reforma de 3 grandes infraestructuras en la universidad: la segunda fase del campus María Zambrano de Segovia, el nuevo edificio de I+D del campus Duques de Soria y la antigua Facultad de Ciencias, en la que se ubicará la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. Como novedad, hay que señalar la instalación en el Paraninfo en el que nos encontramos de un bucle de inducción magnética para amplificar la señal auditiva de las personas usuarias de audífono y con ello mejorar la accesibilidad de este espacio.
Sobre las iniciativas llevadas a cabo en los servicios TIC de la universidad, destacar la puesta en marcha del plan de mejora de la cobertura Wi-Fi de todos los centros y campus de la universidad, iniciado con la implantación de 250 nuevos puntos de acceso a Internet que está permitiendo mejorar el acceso inalámbrico a la red. La Universidad de Valladolid, consciente de las dificultades económicas por las que atraviesan algunos de nuestros estudiantes, ha realizado con fondos propios y en la medida de sus posibilidades algunas acciones para paliar esta situación. Una de ellas es la concesión de 327 becas de ayuda al estudio por un importe máximo de 1.000 euros cada una para el pago de matrícula. Otra de las medidas han sido 59 ayudas para estudiantes de la UBA en situación de emergencia social, 25 más que el curso pasado, lo que representa un incremento del 73,5%. La cuantía media de estas ayudas asciende a unos 675 euros. Desde el área de cooperación internacional para el desarrollo, se lanzó la primera convocatoria de cooperación universitaria al desarrollo, de la que han sido beneficiados 2 proyectos de cooperación técnica, un proyecto de investigación en cooperación al desarrollo y 6 proyectos de educación para el desarrollo. Asimismo, el Observatorio de Cooperación al Desarrollo ha comenzado un proyecto europeo de 3 años de duración que liderará técnicamente y que cuenta con una financiación total cercana a los 2 millones de euros para los 7 socios que desarrollarán su investigación en la educación para el desarrollo en el ámbito rural. La UBA considera sus iniciativas culturales y su proyección en la sociedad como una parte esencial de sus funciones. Por ello, desde el área de extensión y cultura se ha incrementado el número de actividades de años anteriores, alcanzando las 150, con un número total de asistentes que supera los 20.000. Conviene destacar el gran éxito alcanzado por las principales actividades de verano, Universillas y Estival, que han logrado un lleno casi diario con una excelente acogida por parte del público, alrededor de 6.500 asistentes en total, y de la crítica. Debe mencionarse también que se ha venido trabajando intensamente a lo largo del año para cubrir nuevas líneas de colaboración con diferentes instituciones externas, en la convicción de que con ello se alcanza una mayor proyección de las actividades programadas en nuestro medio social. Por otra parte, a lo largo de este curso, el Museo de la UBA, el MUBA y la Fundación Jiménez Arellano Alonso han aumentado significativamente el número de visitantes. La Fundación ha recibido 8 alumnos en prácticas y ha iniciado un programa de voluntariado, mientras que el MUBA ha continuado con su programa de exposiciones temporales y ha realizado una intensa e importantísima labor de localización y recuperación de piezas que forman parte del patrimonio de nuestra universidad. La Universidad Permanente, Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia ha continuado con su excelente labor en el campo de la formación permanente un año más, incrementando el número de alumnos y ampliando las actividades que complementan su programa formativo con talleres, conferencias e intercambios académicos y con seminarios y congresos dirigidos a la formación a lo largo de la vida. El Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León también mantiene el elevado número de alumnos del curso pasado en sus diferentes sedes. El Servicio de Deportes ha realizado diferentes programas deportivos, competiciones, cursos, actividades y eventos en los que han participado un total de 11.979 estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicio. Los deportistas de alto nivel universitario han obtenido un total de 8 medallas en los Campeonatos de España Universitario 2015. Sara Gómez Álvarez y Nassim Hassaus García en atletismo, Daniel Berna Manzanares en golf, Diego Lázaro de Juan en orientación y los equipos de baloncesto masculino, voleibol masculino y voleibol femenino. También hay que destacar que los equipos de voleibol femenino y fútbol sala femenino de la Universidad de Valladolid se proclamaron campeones en sus respectivas ligas federadas, lo que supone un importante logro dentro del deporte femenino de nuestra universidad. La universidad, con motivo de la celebración de la fiesta de nuestro patrón, San Nicolás de Bari, rindió homenaje a 202 nuevos doctores que defendieron sus tesis doctorales durante el curso anterior. El acto se inició con la intervención de la doctora Rosa de Lima Maestro, que pronunció la Lectio Brevis con el título «Las representaciones sociales de las personas mayores en la publicidad».
En la festividad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad honró a los profesores y personal de Administración y Servicio acreedores de las placas e insignias por los servicios prestados a esta institución. Se otorgaron 24 placas de la universidad a quienes se jubilaron en situación de servicio activo o fallecieron, desempeñando en activo funciones en la institución. También se impusieron 112 insignias de plata a profesores y miembros del PAS que cumplieron 25 años de servicio en la universidad. Durante el presente curso, un elevado número de profesores y estudiantes han visto reconocido especialmente su trabajo con la obtención de algún premio, honor o distinción. El Premio Príncipe de Asturias, Ciencias Sociales, ha sido otorgado a Josep Pérez, doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. Don Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro ha obtenido el Premio Castilla y León en su modalidad Protección del Medio Ambiente y ha tomado posesión como académico de la institución Tello Méndez de Meneses, Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes. Don Germán Vega García Luengos ha sido distinguido con el Premio Consejo Social 2015, que reconoce la trayectoria y labor de los profesores de esta institución académica. El Premio de Innovación Educativa, Consejo Social 2015, ha recaído en el proyecto Diseño e Implementación de Estrategias y Herramientas Mobile Learning y Learning en el área de las comunicaciones ópticas, coordinado por doña Noemí Merallo. Los premios de investigación 2015 del Consejo Social han recaído en la modalidad departamentos, institutos universitarios y grupos de investigación en el GIR Física y Química de los Sólidos, mientras que en su modalidad de empresas e instituciones en la empresa Urbaser. La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histográficas de Toledo ha otorgado el correspondiente galardón de Historia a don István Zazdi. El edificio Lucía es uno de los edificios más sostenibles que se han edificado en Europa. Es LEED Platinum y ha obtenido una calificación de 5 hojas, la máxima en la herramienta verde GBC, con una puntuación de 4,52 puntos sobre 5. El premio de la Real Academia de Doctores de España ha sido otorgado a don David Carvajal de la Vega y tiene mención internacional. Don Pablo López Reyes ha conseguido el tercer premio en la convocatoria de tesis doctorales del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. El Colegio de Informáticos de Castilla y León ha concedido a don Javier David Fernández García el premio a la mejor tesis doctoral. La asociación sin ánimo de lucro FISISLIC de la UBA ha sido galardonada con el Premio Internacional a la Mejor Actividad de Divulgación en el marco del proyecto Young Minds, perteneciente a la Sociedad Europea de Física. Doña Cristina Colino Agudo, alumna de máster de la UBA, ha ganado la fase de la zona noreste del Premio de Proyectos Educativos de Emprendimiento Aprender a Emprender, Educar el Talento Emprendedor, organizado por la Fundación Princesa de Girona y la Fundación Trilema. Doña Lucía de Blas Noval, don Gonzalo Basulto Calvo, doña Ana Paola Castillo Rodríguez y don Marco Orobello han obtenido el primer premio en el concurso internacional de proyectos para estudiantes de paisaje y arquitectura, convocado con el lema History of the Future de la IFLA, International Federation of Landscape Architects. La Tuna de la Facultad de Derecho de la UBA ha conseguido su 9º premio a la mejor formación en el 22º Certamen Nacional de Tunas de Derecho. Doña Elena Narro Medrano, alumna de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, ha sido galardonada con uno de los premios a las soluciones innovadoras para la mejora de la calidad de vida del Campus de Excelencia Internacional Triangular y con el premio Michelin por su diseño de una tabla de corte de cocina especialmente interesante para personas de edad avanzada o con algún tipo de discapacidad. Ediciones Universidad de Valladolid ha obtenido el premio Unión Editoriales Universitarias Española a la mejor monografía de ciencias experimentales y tecnológicas del año 2014. El director de Gente de Teatro de la Universidad, don Carlos Burguillo, ha sido galardonado con el premio Ángel Velasco de Teatro, organizado por la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. Y don Fernando Rey Martínez ha sido nombrado consejero de Educación y doña Pilar Garcés García, directora general de Universidades de Castilla y León. A los aquí mencionados hay que añadir
Los profesores que han promocionado en la carrera universitaria, obteniendo las acreditaciones correspondientes de las agencias de evaluación de la calidad, así como los numerosos premios obtenidos por estudiantes y profesores de nuestra universidad por sus expedientes académicos, proyectos fin de carrera o trabajos en el campo de la I+D o el deporte. A todos ellos, desde aquí, la universidad quiere hacer pública manifestación de su felicitación. Para finalizar, la universidad también quiere un año más recordar en este acto a todos los profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicios fallecidos durante el curso que acaba de concluir. A don Justino Duque Domínguez, catedrático de Derecho Mercantil y exrector de la Universidad de Valladolid, doña Alba San Millán, alcalde, estudiante de la Escuela de Ingenierías Industriales, don Luis Miguel Mier Gómez, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, don Agustín Marcos Albarrán Peñas, técnico del Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Educación y Trabajo Social, doña María Ángeles Olaya Mayor, funcionaria que prestaba sus servicios en el campus de Soria, don Constantino González Martínez, profesor de la Facultad de Medicina, don José Antonio Gilberona, profesor de la Facultad de Educación y Trabajo Social, y doña Carmen Castrodeza Chamorro, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estos datos son un pequeño resumen del trabajo que día a día realizamos en esta institución para la sociedad a la que servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria general. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Alfonso Álvarez Mora para pronunciar la lección inaugural. Buenos días a todos. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Valladolid, autoridades académicas, autoridades civiles, profesores, alumnos, amigos todos. En el año 1968 vio la luz un libro, El derecho a la ciudad, cuya virtud más destacada es que nunca ha dejado de ser referencia, siempre ha estado de actualidad. Su autor, el filósofo y pensador francés Henri Lefebvre, reflexiona a propósito de la sociedad urbana, es decir, aquella en la que las contradicciones derivadas del enfrentamiento histórico campo-ciudad o las que contraponen privilegiadas formas de vida centrales frente a aquellas propias de las clases sociales más desfavorecidas que se desenvuelven en la periferia, queden superadas. Y todo esto reivindicando el derecho a la ciudad, es decir, aquel que no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales, sino como derecho a la vida urbana, transformada, renovada. Lefebvre apunta hacia una dirección muy concreta, la prioridad del valor de uso, la hegemonía de la ciudad como obra. La ciudad como obra se entiende como valor de uso, ciudad para utilizarla, para vivirla, para disfrutarla, ajena a la represión, espacio de la libertad. La ciudad como producto, por el contrario, es aquella que se crea para venderla, para recluirla en el espacio del mercado, para hacer padecer a unos, a la gran mayoría, y privilegiar a otros, los menos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ciudad como producto? Es la ciudad donde priman los espacios de renta, aquellos que solo buscan la producción de beneficios inmediatos y cuya materialización como tales depende más de previsiones que se forjan en la mente de los promotores propietarios que de la satisfacción de necesidades sentidas por la población. Espacios inmobiliarios imaginados, convirtiéndose en realidades anticipadas. He ahí la esencia de la especulación. Deje usted de vender pomadas y peines, mal asunto malo, le dice Clapagón a César Birotteau en la obra de Balzac. Esquilme al público, entre en la especulación. ¿La especulación?, preguntó el perfumista. ¿Qué clase de comercio es ese? Es el comercio abstracto, contestó Clapagón, un comercio que se mantiene en secreto durante una decena de años y por el cual un hombre abarca la totalidad del importe de la operación y se queda con las ganancias antes de que existan. La construcción del espacio de la renta, aquel que identifica a la ciudad como producto,
Se configura anticipando lo que aún no existe, apoyándose en lo imaginario, en lo que nadie conoce, en lo que es un saber exclusivo de unos pocos, los que extorsionan la realidad para beneficio propio. La ciudad como producto se realiza en la medida en que oculta sus mecanismos, escondiendo sus cartas como un jugador consumado, vagando por caminos tortuosos para eludir controles democráticos. La ciudad producto no es democrática, ejerciendo incluso como categoría antisistema. Decía Marx, refiriéndose a la propiedad de la tierra, base del negocio inmobiliario especulativo, que se distingue de los demás tipos de propiedad en que al llegar una determinada fase del desarrollo aparece como una forma superflua y nociva, incluso desde el punto de vista del mismo régimen capitalista de producción. Los promotores de la ciudad como producto, en efecto, desarrollan para su realización un mecanismo muy claro. Por su condición de capitalistas, ya sean propietarios o productores de suelo, entran en concurrencia por la explotación de la utilidad potencial del mismo. Los que detentan mejores emplazamientos o que ponen mejor en valor el emplazamiento que poseen, como nos dice Paul Vieille, obtienen una ventaja más grande. Anticipando sobre el devenir de la sociedad, el emprendedor de la tierra aparece como el verdadero creador del valor y el agente de las transformaciones urbanas. Él actualiza a la vez renta futura y devenir urbano. Pero el espacio de la renta, el que realiza la ciudad como producto, no hay que entenderlo únicamente en su vertiente económica. El espacio de la renta llega a configurarse como tal en la medida en que se produce un proceso de desposesión colectivo que liquida y desmantela la ciudad entendida como obra, es decir, su valor de uso. El recorrido que conduce a la ciudad como producto implica rentabilizar la herencia histórica recibida, que es la ciudad como obra, para lo cual resulta necesario desactivarla como espacio de la reproducción social, es decir, desposeerla de aquella condición que la hace habitable, de su sentido como espacio colectivo en favor de su individualización y privatización. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ciudad como obra? Es aquella que se identifica como el espacio de la reproducción social. El espacio, nos dice Lefebvre, se convierte en el envite principal de las luchas y de las acciones que se dirigen hacia un objetivo. Nadie puede evitar la prueba del espacio. Todavía mejor, un grupo, una clase o fracción de clase no se constituye y no se reconoce como sujeto más que engendrando, produciendo un espacio. La ciudad como obra es la ciudad que construyen en la medida en que toman posesión real de ella los ciudadanos. Y cuando eso no es así, como lo dice Harvey, cedemos a los propietarios, a los promotores de vivienda o de suelo, a los capitalistas financieros y al Estado, nuestro propio derecho individual a crear una ciudad conforme a nuestros deseos. Esos son los principales actores que antes que nosotros y en lugar de nosotros dan forma a nuestras ciudades y a través de ello nos dan forma a nosotros mismos. Una ciudad concebida como obra, espacio de la reproducción social, no se entiende más que en su complejidad, donde la mezcla, el mestizaje, la heterogeneidad y el encuentro interclasista emergen como creadores de una riqueza socializada, componentes de una libertad a la que no se puede renunciar si no queremos caer en el servilismo más humillante. Las casas madrileñas, nos dice el historiador y arquitecto Fernando Chueca, son hipócritas. La raíz de su hipocresía está en su constitución mixta. Están formadas por una casa de piso, que pudiéramos llamar pequeño burguesa, que enmascara una casa proletaria posterior. La primera es la que sale fuera, donde se alojan las viviendas de relativa categoría, con una organización privada y con el inestimable privilegio de tener balcones a la calle. La segunda es la clásica casa de corredor, donde los servicios son comunes y la vida se hace casi en colectividad. Esta hipocresía de la casa madrileña no es del todo censurable, dice Chueca. En primer lugar, porque da a la calle un tono coherente, haciendo que la casa, por muy humilde que sea, presenta al exterior una cierta apariencia. Y también por algo más importante y menos superficial, por la consiguiente mezcla de clases que trae consigo. Hablar de ciudad en su acepción como obra es reconocerla como espacio complejo, como universo casi inexpugnable, imposible de conocer en su integridad, por su resistencia a ser manipulada, por su capacidad para rebelarse ante todo aquello que intenta alterarla. París, nos dice Balzac, es un verdadero océano. Por más que arrojéis la sonda, nunca podréis conocer su profundidad. Recorrerlo, describirlo, por mucho cuidado que pongáis en recorrerlo y en describirlo, por muy numerosos que sean los exploradores de este mar y por mucho interés que ponga en ello, se encontrará siempre un lugar virgen, un antro desconocido, flores, perlas, monstruos, algo inaudito, olvidado por los buceadores literarios. La ciudad es fruto de este encuentro.
del enfrentamiento que mantiene el espacio de la renta como el espacio de la reproducción social. Encuentro contradictorio que se aprecia sobre todo en los centros históricos. Es en estos lugares donde se dirimen las luchas más decisivas por la posesión del espacio, ya que es allí donde está en juego la posesión real de la ciudad, donde se enfrentan, por un lado, las voluntades burguesas por reconquistar lugares urbanos emblemáticos desde los que expresarse como clase social en ascenso, y por otro, la perentoria necesidad por parte de las clases más populares de reproducirse en el único marco espacial que les proporciona posibilidades de vida digna. Unos, la burguesía, buscan el prestigio, mientras otros, las clases populares, hacen de la necesidad su razón de ser. Este encuentro entre el espacio de la renta y el espacio de la reproducción social no se produce sin cierta violencia. No se trata en este sentido de una lucha entre iguales, sino de un acto de posesión social de clase que recurre, para consolidarse como tal, a la desposesión por expulsión de los grupos sociales más desfavorecidos, aquellos que hasta entonces habitaban en dichos lugares. Pero para que dicho acto de posesión no resulte demasiado evidente, se recurre, como no podía ser de otra manera, al discurso ideológico que acerque a los intereses de los poseedores las voluntades de los desposeídos. Para ello se utilizan mensajes con los que pretenden convencer a los expulsados del centro de las virtudes del vivir más allá, haciendo confluir en un acto de confusión consciente la invitación a desplazarse a la naturaleza exterior con los espacios periféricos que asumen como sus nuevas formas de vida. Los argumentos en favor de este desplazamiento hacia la periferia, presentada como la forma de vida más racional, donde se ofertan nuevas maneras de habitar, con viviendas de mejor calidad, con los servicios adecuados de los que no se disponen en el centro de las ciudades, viviendas más saneadas, grandes espacios verdes, sol, aire, expansión, etc. Estos argumentos, decimos, chocan con la vuelta a los lugares centrales de los grupos sociales de mayor renta. No cabe duda que se ha producido un engaño, mostrando en un primer momento lo inoportuno de vivir en los centros históricos para en un segundo paso recuperarlos una vez que han sido vaciados de sus contenidos demográficos originarios por los mismos que han renegado de ellos. Eso sí, invirtiendo en su recuperación presupuestos imposibles de asumir por las clases populares, no así por los nuevos colonizadores, quienes parecen reconocer ahora sí que los centros históricos semejan tesoros en potencia. Construir el espacio de la renta en estos lugares históricos supone, por tanto, emprender el camino que conduzca como primera medida a su deterioro previo, con el objetivo de degradar hasta su liquidación el espacio social que los identifica. Se atacan formas de vida tradicionales, aquellas que hacen de los lugares históricos sus referencias más adecuadas para sobrevivir, forzando su deterioro para más tarde justificar intervenciones urbanísticas que procuren su salvaguardia y puesta en valor. Es como provocar un delito para justificar una sentencia. La prima Bet, protagonista de la obra de Balzac, Los parientes pobres, por su condición de persona con escasos medios materiales, no tiene más remedio que habitar en un ambiente urbano deteriorado y conocido en el París de entonces por su mala reputación. Se trata del Louvre y sus alrededores. Ya en 1823, dice Balzac, en dicha novela, había tomado la decisión la prima vez, movida por las módicas rentas de aquellas casas condenadas a desaparecer, de residir en este barrio, pese a que el estado de este le obligaba a retirarse antes de que cayera la noche. Lo que nadie le va a quitar a la prima Bet, sin embargo, es el privilegio, dicho en términos relativos, de compaginar la localización central de su vivienda con el pago de un alquiler bajo por el uso que hace de la misma. Esto es precisamente lo que suponía y probablemente seguirá suponiendo para las clases populares hacer del derecho a la ciudad, del derecho a la centralidad, una reivindicación incuestionable, a pesar de los inconvenientes que tienen que salvar para hacerlo posible, entre otros, al deterioro y a la degradación a que se ven sometidos aquellos barrios centrales, frente a los cuales se adopta por parte de la burguesía una estrategia encaminada a dificultar la vida en los mismos. De esta forma se consolida una de las contradicciones y, por qué no decirlo, una de las virtudes que acompañan el devenir de las zonas centrales, en concreto de los centros históricos: ser asiento del prestigio y de la marginación. En los centros históricos se aglutinan estas dos categorías tan distantes una de otra, tan dispares entre sí. La razón de ello hay que buscarla en la lógica de la estrategia citada, es decir, en el hecho que explica cómo el deterioro y la degradación se convierten en realidades inducidas, forzadas,
como el objetivo, a la vista de una miseria insostenible, aunque haya sido provocada, de liquidar un espacio social incómodo como paso imprescindible para reconvertir la ruina y la desolación en un espacio de clase. Degradar la obra para realizar la renta, decimos, lo que significa que una no será sin la otra, condenadas como le están a convivir y compartir un mismo espacio. Estado de regocijo para uno, los que entienden la ciudad como bien colectivo, como obra, apostando por su valor de uso, denostado por otro, aquellos que les inquieta la mezcla, el interclasismo y la convivencia entre iguales, es decir, los que por su condición de clase anteponen el producto a la obra, el valor de cambio al valor de uso. Pero la ciudad, a pesar de unos y de otros, seguirá comportándose, aunque a duras penas, como un lugar complejo, escenario de enfrentamiento, espacio donde confluye y se dan cita las pasiones humanas más dispares. Dos hermanos que se escriben, uno desde París y el otro estando en México, en la obra de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, se confiesan lo siguiente. Me dices que extrañas mucho la vida de París, que es maravillosa, y lo entiendo. Maravillosa para ti y para mí, que somos privilegiados. Maravillosa para todo aquel que puede pasarse las tardes en el Café Guiñón y los domingos al club de tiro del Pichón del Bosque de Boulogne, o darse el lujo de perder en una noche 2000 luises jugando al bacalá. Sí, la vida en París podrá ser bella si eres cortesano, un nuevo rico, o si eres próspero merimé y cocinas el gazpacho de los tea party de Compiègne, hasta donde llega la gente, por Dios. O eres de los 5000 afortunados a los que le invitan a los extravagantes bailes de disfraces de las Tullerías. Pero me gustaría invitarte a recorrer un día el París de los hermanos Goncourt. La ciudad de la luz, dicen ellos, es el burdel de Europa, para que te dieras cuenta de tanta miseria y prostitución que hay. Con decirte que el propio barón Haussmann calcula que las 4/5 partes de los habitantes de esta maravillosa ciudad viven en la miseria, para no hablar de los borrachos que te encuentras tirados en las calles, embrutecidos por el ajenjo, y de los niños que son rentados por sus padres a los mendigos a fin de que inspiren más compasión. Uno de los barrios proletarios por excelencia que allá por la segunda mitad del siglo XIX eligió Zola para ser referencia espacial de su novela La Taberna fue la Goutte d'Or, situado al norte de París, más allá de la primera gran delimitación que separaba el París burgués de la mísera periferia. Frontera fatídica que hizo comprender a Gervais, protagonista de dicha novela, lo injusto de su situación por el mero hecho de encontrarse al otro lado, el de los desposeídos, comprendiendo su desesperada vida como una condena enraizada en un espacio del que difícilmente podía desprenderse. Desde la Goutte d'Or observa el lujo del París central, sin poder saborearlo, apreciando tan solo los destellos que la ciegan, el rumor que la enloquece, y detrás, a su espalda, la miseria de un barrio que al menos la acoge sin pedirle nada a cambio. Pero París es todo, la miseria y el lujo, no pudiendo entenderse la una sin el otro, lo que no evita el desgarro de Gervais cuando exclama, haciendo de dicha encrucijada la atalaya de su lucidez: a nadie le gusta que cuando está en la miseria le dé un rayo de sol en plena cara. Exclamación precedida por una reflexión que le hacía hundirse más aún en el hoyo de su desventura. Aquellos embellecimientos que alteraban el oscuro rincón del arrabal al que estaba acostumbrada, desasosiego que tenía que ver precisamente con que el barrio se embellecía en el momento en que ella se hundía en la miseria. Todas estas casuísticas se aprecian muy especialmente, digo, en los centros históricos. Es en estos lugares donde se expresa mejor que en ninguna otra parte de la ciudad la concepción de esta última como obra, donde culmina en una palabra la idea de la complejidad espacial. ¿Cómo se han producido las transformaciones recientes en los centros históricos en España, por ejemplo? Estas transformaciones revelan la liquidación del espacio social, su concepción como obra, en favor del espacio de la renta, de la ciudad producto. La población de estos centros históricos ha podido aumentar, disminuir o permanecer invariable, pero en todos los casos, la producción residencial no ha dejado de aumentar. El aumento del número de viviendas supera con mucho a los habitantes que teóricamente las necesitan. Y no pensemos que este fenómeno afecta a unas pocas ciudades, aquellas donde se concentran las mayores riquezas. No, su difusión sobrepasa dichas fronteras, penetrando incluso en los rincones territoriales más deprimidos, en núcleos urbanos que apenas sobrepasan la mínima población exigible que permita una vida en colectividad. Si prestamos algo más de atención al caso de Castilla, nos vamos a encontrar con una región
que ha hecho de la industria inmobiliaria el mecanismo por excelencia para desertizar nuestras ciudades, convirtiéndolas en lugares donde apenas cabe aquello que las reconoce como ámbitos colectivos, favoreciéndose en contrapartida su condición como espacios de renta. Y si nos remitimos a sus centros históricos, dicha desertificación adquiere la forma de un escenario teatral en el que la destrucción sistemática de que han sido objeto se une a su apropiación por parte de grupos sociales que compaginan su renta con la voluntad de ocupar los sectores más emblemáticos de la ciudad, es decir, sus ambientes históricos. Estamos hablando, por ejemplo, de 11.000 nuevas viviendas construidas entre el año 93 y 2009 en 12 ciudades que hemos estudiado, que contienen un conjunto histórico, cuya población apenas ha aumentado en 1.500 habitantes. Es decir, estamos hablando de que se han construido 7 viviendas por habitante. El panorama urbano territorial castellano no invita a entusiasmo mínimamente razonable, más bien a pensar que ha primado la ligereza, cuando no un osado desconocimiento, a la hora de valorar la riqueza patrimonial que lo asiste. Se ha creído más oportuno, en el mejor de los casos, proceder a una conservación mercantilizada de dicha riqueza, que a su entendimiento como categorías colectivas a las que nunca se les debería haber usurpado su valor de uso. Se puede argumentar que ha sido la recesión económica social que pesa históricamente sobre este territorio, su tendencia a la diversificación, su incapacidad productiva, recursos humanos insuficientes. Lo que ha procurado esa desesperanza en un hipotético progreso al que difícilmente se puede enganchar una economía que no se encauza por las vías de la productividad. Estamos hablando de un territorio donde se dan una de las densidades de población más baja, donde la población no rompe la tendencia al descenso. Si la geografía castellana duerme el sueño de la historia, incapacitada por ausencia de recursos de liderar un despegue económico, al recurrir a la venta de su territorio como medida desesperada, ha retrasado aún más sus posibilidades de recuperación. Nos preguntamos, ante la realidad de esta situación, si continúan estando vigentes los lamentos que dedicó Machado a esta tierra hace ya muchos años en sus campos de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos, yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboleda, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danza ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia el mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. ¿Por qué tanta producción de ciudad cuando realmente no se necesita? ¿No será consecuencia de la actitud de los propietarios de suelo, que aún siguen pensando que su derecho como tales es a su vez el derecho inmemorial que les asiste a percibir una renta sin reparar en los procedimientos que lo hacen posible? Para el propietario del suelo, en efecto, su hacienda no vale nada si no recibe una renta por el uso que se haga de ella. La propiedad de la tierra, según Marx, no puede subsistir sin percibir esta renta, pudiéndose argumentar que es el título de propiedad que asiste a cierto número de personas el que les permite apropiarse como tributo de una parte del trabajo sobrante de la sociedad en una proporción cada vez mayor a medida que la producción se desarrolla. El primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró personas lo bastante simples para creerle, nos dice Rousseau, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miseria y horrores no habría ahorrado el género humano quien, arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes, guardaos de escuchar a este impostor? Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Oteando nuestros campos y ciudades, no comprendemos el alcance de las gracias urbanísticas que han sufrido, sin pensar en quién ha podido ser el responsable de tal espectáculo. Si la base de todo ello es la propiedad del suelo, reminiscencia medieval que exige unos derechos por razones de nacimiento, resulta incoherente seguir compensando dicho derecho en unos tiempos en los que otros derechos, los que se incuban en un sistema democrático, se alzan como componentes jurídicos que obedecen a criterios comprometidos con la igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo es posible seguir manteniendo esta flagrante contradicción? ¿Cómo compaginar conquistas sociales que han nacido en la lucha contra aquellos poderes que asentaban sus raíces en la posesión de la tierra con el mantenimiento de sus privilegios como propietarios? Es el grito desesperado de Pedro, el protagonista de la narración de Martín Santos, Tiempo de silencio, cuando al abandonar Madrid, harto de tanta iniquidad e incomprensión, frustrado como investigador médico, observando desde la ventanilla del tren el paisaje castellano por el que deambula, exclama con rabia, en los Buenos Aires castellanos,
donde la idea de lo que es futuro se ha perdido hace 3 siglos y medio, y el futuro ya no es sino la carcomida marronez que va tomando un cuerpo de buey puesto a secar. Las contradicciones que se derivan de la acción que ejerce el capital sobre el universo de los comportamientos humanos suelen presentarse como simples anomalías ajenas a su razón de ser. Términos, por ejemplo, como especulación, despilfarro, contaminación, corrupción, se pasean por nuestra vida como si se tratasen solo de activos propios de aquellos que actúan fuera de la legalidad. Se presenta, en este sentido, como comportamientos ajenos al sistema, como distorsiones no deseadas que al final son reconducidas a su estado de derecho por la propia dinámica de aquel. Entre dichas anomalías cabe destacar, por lo que ahora nos ocupa, el despilfarro, y nos estamos refiriendo concretamente al despilfarro inmobiliario. Los edificios, los barrios, la riqueza patrimonial no desaparecen porque sean viejos e inservibles, sino porque no son rentables, económica y socialmente hablando. Bien entendido que la idea del despilfarro no es ajena al sistema, forma parte de él, estructura cierto recorrido de su lógica, presentándose como un mecanismo sin el cual aquel sucumbiría, impediría su reproducción. Sin el despilfarro no hay beneficio, y sin el beneficio no existiría el capital. Pero lo que más llama la atención es la naturalidad con la que se asiste al derroche de que todo lo desborda. Los propios protagonistas que lo observan, ya sean los desposeídos o los que se benefician por razones de conquista, muestran inquietud, revolviéndose ante el espectáculo que se les ofrece. Unos porque ven en ello la oportunidad de su vida, otros los más porque sienten la desaparición de sus vidas a la vista del vacío que dejan la ausencia de sus bienes, aquellos que constituían las razones de su existencia. Por eso, tanto Muguet como Denis, el patrón y la dependienta del paraíso de las damas de la obra de Zola, asisten con sentimientos encontrados a la desaparición de aquellas formas de vida que se entretejen en torno al pequeño comercio. Para Muguet es una necesidad propia de los tiempos que vive, mostrándose inasequible a cualquier tipo de razones que justifiquen lo contrario. Para Denis, en cambio, aunque comprende que el progreso supone negar el pasado hasta destruirlo, no deja de pensar en los cadáveres que se dejan en el camino, mucho más cuando los que desaparecen son sus semejantes, aquellos por los que tuvo que abandonar la provincia para establecerse en París. Muguet se entusiasmaba poco a poco, hallaba palabras de emocionada elocuencia para defenderse contra el odio de sus víctimas involuntarias, contra el clamor de las tiendecitas moribundas que oía alzarse a su alrededor. Nadie conservaba a sus muertos, no quedaba más remedio que enterrarlos, y con un ademán derribaba, barría y arrojaba a la fosa común el cadáver del comercio pretérito, cuyos pestilentes y verdosos restos eran la vergüenza de las soleadas calles del Nuevo París. No sentía remordimiento alguno, se limitaba a cumplir con el cometido de su época. Y Denis lo sabía muy bien, porque amaba la vida y tenía pasión por los negocios de alcance, rematados a plena luz bajo el brillante resplandor de la publicidad. Era pues cierto que el mundo medraba mediante aquella necesidad de muerte, aquella lucha por la vida que invitaba a arrojar a los seres al osario de la destrucción eterna. El despilfarro inmobiliario invita a su vez a otra reflexión. El despilfarro no se reduce solo a la liquidación de lo existente. Despilfarrar supone eliminar para reconstruir, expulsar para reconquistar, condenar para restituir. Categorías todas ellas enfrentadas que no dejan resquicio alguno por donde puedan escaparse intereses puestos en juego. Aún así, mientras se elimina y se reconstruye entre la expulsión y la reconquista, o mediando entre la condena y la restitución, la riqueza patrimonial en disputa exhala sus últimos suspiros o resiste en un acto heroico de adormecimiento simulado. Esta es la razón por la cual en muchas ciudades que han sufrido un acoso inmobiliario muy acentuado, aún se dejan ver entre sus ruinas construidas los estertores de una vida que se resiste a entregarse. Es la nostalgia de un patrimonio perdido que se manifiesta rememorando la obra, mostrando la imposibilidad de hacerla desaparecer, su capacidad en suma para homenajear un pasado que resiste. Por mucho que intentemos sembrar nuevas pasiones sobre las antiguas, nos dice Flaubert, estas resurgen siempre. No hay fuerza en el mundo capaz de arrancar sus raíces. Las vías romanas, recorridas por las carrozas consulares, no están en uso desde hace mucho tiempo. Las atraviesan 1000 nuevos senderos. Los campos se alzan sobre ellas. Allí crece el trigo. Sin embargo, aún se percibe su trazado y sus grandes piedras quiebran los arados durante la labranza.
La ciudad como producto y la ciudad como obra, por tanto, conviven, aunque no en estado de igualdad, ya que la dialéctica que mantienen implica un esfuerzo resistente por parte de esta última con respecto a aquella. Lo urbano, por tanto, como un panorama donde la superposición marca los ritmos, siempre que la entendamos como usurpación, expresión de un forcejeo entre lo uso porque lo necesito y lo cambio porque me enriquece. Dialéctica posible porque la sociedad urbana la está reinventando, reproduciendo, creando las condiciones para que subsista la ciudad como obra, a pesar de la ofensiva constante del capital por recrear el espacio de la renta. Es el París del que habla Henry James al referirse a los Campos Elíseos, a los que identifica como región por entonces no sometida a ninguna regularidad y que a mí me gustaba imaginar como un caos de accidentes y contrastes en el que los petit hôtels de tipo arcaico se daban la mano con serrería y tabernas y pabellones tan característicos como indefinibles, acurrucados entre groseras industrias y vulgaridades. Allá por los años 70, cuando el despilfarro inmobiliario alcanzó en una primera versión del mismo unas cotas preocupantes y las ciudades comenzaron a mostrarse como lugares donde dominaban intereses vinculados con la renta del suelo, no faltaron voces, movimientos, proclamas, discursos, manifestaciones, posiciones políticas que lo denunciaron. La virtud de tal denuncia residió en su planteamiento como un fenómeno que estaba afectando a la ciudad, en efecto, pero que sus implicaciones iban más allá de ella. El despilfarro era un problema social. Fue en Italia donde la repulsa al despilfarro se desenvolvió en el marco de prácticas políticas concretas, siendo el Partido Comunista Italiano quien adoptó la postura más beligerante. En un discurso pronunciado por Enrico Berlinguer en el año 1977, decía que la austeridad es el medio para hacer frente a las raíces y sentar las bases para superar un sistema que ha entrado en una crisis estructural de fondo, no coyuntural, de aquel sistema cuyos caracteres distintivos son el despilfarro, la exaltación del particularismo y el individualismo más desenfrenado, del consumismo más demente. La austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y significa justicia. Es decir, todo lo contrario de lo que hemos conocido y pagado hasta ahora y que nos ha llevado a la crisis gravísima cuyos errores se han ido acumulando desde hace años y que hoy se manifiestan en Italia con todo su dramatismo. La austeridad, en efecto, se consideraba alternativa porque implicaba introducir rigor en los modos de gestionar, no acciones aleatorias e interesadas al margen de control democrático. Eficiencia, no vagabundear por los caminos del clientelismo y la corrupción. Seriedad, no faltar continuamente a la palabra dada. Y sobre todo justicia, no hacer recaer sobre la gran mayoría el peso de los errores cometidos. La austeridad, por tanto, como recomposición de la cultura de la razón, como nuevo sendero capaz de conducirnos a la reconquista de una democracia arrebatada impunemente. Hoy la palabra austeridad está secuestrada, asignándosele un significado que nada tiene que ver con aquellas categorías, rigor, eficiencia, seriedad y justicia, así calificadas por Berlinguer. La austeridad, por el contrario, tal como se interpreta actualmente, sufre una transmutación interesada, vagando por los imperativos del Fondo Monetario Internacional o por las imposiciones de su acólito, el Banco Central Europeo. Hoy, austeridad es no gastar, desactivar, por tanto, la economía, reducir la inversión a las exigencias del capital financiero, afinar la explotación hasta hacer recaer sobre la gran mayoría el peso de los ajustes que está exigiendo el capital. Proceder, en una palabra, a un expolio social al que se le ha dado el calificativo de crisis económica. ¿Cómo hacer frente desde aquella moción de austeridad al despilfarro que nos atenaza? Dicho despilfarro ha desembocado en la claudicación de la red pública en favor del interés privado. Luchar contra el despilfarro implica, en este sentido, acometer la reconquista del espacio de la ciudadanía, es decir, la historia construida, el valor de uso, la ciudad como obra. Así lo advirtió Tomás Moro al establecer para la República Utopía los criterios que deberían tenerse en cuenta en su construcción, uno de los cuales aludía en concreto al mantenimiento de la ciudad existente, desterrándose el despilfarro y haciendo en contrapartida de la conservación de los bienes heredados la garantía de una reproducción racional. Es la idea de lo público, el sentido de la solidaridad, la disposición al sacrificio para ofrecerlo como garantía del bien común, lo que permite crear la ciudad que a todos beneficia. Esto es lo que constituye la esencia de nuestra cultura, por mucho que algunos se empeñen en afirmar lo contrario. Nos agrupamos porque nos necesitamos. He ahí
la idea del bien común, lo que identifica realmente a la ciudad si la concebimos como obra, es decir, como creación humana nacida al amparo de la solidaridad. A mi entender, argumentaba Sócrates por boca de Platón, la ciudad toma su origen de la impotencia de cada uno de nosotros para bastarse a sí mismo y de la necesidad que siente de muchas cosas. Al tener todo necesidad de muchas cosas, agrúpanse en una sola vivienda con miras a un auxilio en común, con lo que surge ya lo que denominamos ciudad. La acción colectiva, por tanto, como garantía de supervivencia, la entrega de nuestros valores más personales a los otros, a los que nos rodean y reflejan nuestro quehacer como ciudadanos. Todo esto constituye la herencia más valiosa que hemos recibido. Uno de los fundamentos, decimos, de nuestra cultura. Es el grito de Meneceo, hijo de Creonte, cuando se dispuso a morir como sacrificio para salvar la ciudad de Tebas. Si cada individuo cogiese y llevase a término lo bueno de que fuese capaz y lo aportase al interés común de la patria, las ciudades experimentarían menos desgracia y en lo restante alcanzarían la prosperidad. ¿Qué reflexión, por último, podríamos esbozar con referencia a alguna ciudad en concreto que nos retraiga a su condición de obra, que nos permita pensarla como algo a lo que recurrir para que al menos nos transmita sensaciones perdidas, aunque aniden tan solo en el recuerdo de algo que ya no existe? Una ciudad que cabalgue por los despojos que deja en su camino la construcción de la ciudad como producto, pero donde se aprecie la resistencia a dejar de ser obra. La ciudad como obra está condenada a desaparecer, al menos está herida de muerte, no así la memoria que rememora su existencia pasada. Don que tienen algunas ciudades en las que conviven estas dos categorías antagónicas, la obra y el producto, el espacio de la renta y el muy maltrecho espacio de la reproducción social, el valor de uso y el valor de cambio. Esta ciudad no podía ser otra que Roma. En una reflexión que nos regala el escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne, nos dice a propósito de Roma lo siguiente: cuando hemos conocido Roma y la hemos dejado donde está tendida, la hemos dejado profundamente cansada, sin duda, de sus calles angostas, curvas e intrincadas. La hemos dejado hartos de ver esas inmensas casuchas de 7 pisos y pintadas de amarillo, o llámeselas palacios, en las que todo cuanto de aburrido tiene la vida doméstica parece ampliado y multiplicado, y cansado de subir esas escaleras que parten de una planta baja ocupada por casas de comida, zapateros, remendones, establos y regimiento de caballería, que continúan hacia una planta intermedia llena de príncipes, cardenales, embajadores, hasta llegar a la planta superior, la de los artistas, situada justo debajo del cielo inalcanzable. La hemos dejado asqueado por la pretensión de santidad y la realidad de maldad, cada una igualmente omnipresente. La hemos dejado, en resumen, odiándola con toda nuestra fuerza y sumando nuestra maldición personal al infinito. Cuando hemos dejado Roma en este estado de ánimo, nos sentimos estupefactos al descubrir, al final, que nuestro corazón ha quedado unido de manera misteriosa a la ciudad eterna y que tira de nosotros para que regresemos a ella como si ésta fuera más familiar, más íntimamente nuestro hogar que incluso el lugar en que nacimos. Podemos decir, por tanto, y siguiendo la reflexión de Hawthorne, que la ciudad como obra no necesita tanto estar dotada de referencias exclusivas que la vinculen con lo monumental que recala en sus espacios, como con los contrastes que expresa, ya sea entre las realidades antagónicas que nos muestra, las diversidades que destierran lo uniforme, sus rebeliones contra comportamientos estereotipados. Son las sensaciones que experimentaron Morton y Lucia White cuando, al referirse a Nueva York, pensaron que la Nueva York más nueva era aburrida, precisamente en la medida en que habían disminuido sus contrastes sociales. La ciudad era más aburrida porque era menos diferenciada. La gloria de la ciudad es su variedad. La ciudad como obra es la ciudad de la memoria, porque cuenta con el pasado, se produce sin renegar de lo que fue, construye su realidad atendiendo a su historia. Frente a ella, la ciudad producto prescinde de su pasado, reniega de una memoria de la que incluso ignora su existencia, se sostiene sobre fundamentos anegadas en un mar convulso. Entre la obra y el producto media un abismo, el mismo que separa la memoria del vacío, lo que implica sustituir el hecho de sentirse involucrado en la creación colectiva propio de la ciudad como obra por el individualismo más insolidario, caldo de cultivo de la ciudad como producto. Renegar de la memoria, mucho más de la memoria colectiva, expresa una voluntad de autodestrucción, la que está permitiendo liquidar aquella en favor de esta. Si prescindimos de la memoria, muy probablemente nos quedaremos sin vida
también sin la ciudad que nos reconoce y en la que nos reconocemos como ciudadanos iguales y libres. Si alguna facultad de nuestra naturaleza puede considerarse más sorprendente que las demás, nos decía Jane Austen, creo que es la memoria. Por supuesto, somos un milagro en todos los sentidos, pero el poder de recordar y olvidar parece un misterio especialmente inalcanzable. Ahora bien, lo que debemos tener muy en cuenta es que una herida en la ciudad, la eliminación de su caserío tradicional, la desaparición de sus edificios históricos o no, el desmantelamiento de sus servicios básicos, etcétera, no implica únicamente abrir una brecha en su estructura física, sino que dicha herida descubre aquella otra más profunda que afecta a las gentes que la habitan. Liquidar la ciudad como obra es, ante todo, desposeerla de su contenido humano. Es esta ciudad concibida como obra la que es vejada y maltratada por los mercaderes, quienes al supeditarla a los intereses del capital la degradan, transmutándola en forma de producto, desposeyéndola de su valor de uso. Y si a pesar de todo la obra permanece, es porque aquel espacio social resiste bajo los escombros de la destrucción. Esto es lo que constituye, más que el espacio construido, los signos distintivos de lo urbano. Y por ello podemos hablar de permanencia de la ciudad como obra, más allá de su desaparición como espacio físico. Eso sí, siempre que no haya sido quebrantada su memoria y que la herencia recibida, a pesar de su condición de invitado de piedra, resista los embates de la renta del suelo, haciendo que se resienta la ciudad producto. La memoria, por tanto, como contracultura del valor de cambio, como aliada del valor de uso. La memoria no son los monumentos, los palacios o las catedrales. Es lo que queda cuando liberamos a la ciudad de aquello que la representa como espacio del poder, para que brote en su lugar la cultura del pueblo, la única que puede oponer resistencia a las exigencias del capital. Son los rastros de esta cultura popular los que engendran la memoria colectiva. Y es esta memoria la que recrea la ciudad como obra. La ciudad puede cambiar, no así la memoria que recibimos, expresada en forma de espacio social, de valor de uso, siendo este el que identifica y el que nos hace reconocer el ser y el estar de la ciudad. Por último, el consejo de Alberti para caminantes por Roma, yo creo que es elocuente en este momento al respecto. Dice así: trata de no mirar sus monumentos, caminante, si a Roma te encamina. Abre 100 ojos, clava 100 retinas, esclavo siempre de los pavimentos. Trata de no mirar tantos portentos, fuentes, palacios, cúpulas, ruinas, pues hallarás 1000 muertes repentinas si vienes a Roma sin miramiento. Mira a diestra, a siniestra, al vigilante, párate al alto, avanza al adelante, marcha en un hilo, el ánimo suspenso. Si vivir quiere, vuélvete paloma, si perecer, ven caminante a Roma, alma garaje inmenso. Gracias por su atención. Muchas gracias al profesor don Alfonso Álvarez Mora por esta brillante lección inaugural. A continuación, la señora secretaria general leerá el acuerdo del Consejo Social otorgando el premio Consejo Social 2015 al profesor don Germán Vega García Luengos. El jurado del Premio Consejo Social 2015 acuerda conceder el Premio Consejo Social en su edición de 2015 al profesor don Germán Vega García Luengos, catedrático de Filología Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, de quien el jurado ha valorado sus relevantes méritos docentes e investigadores y su dilatada y fructífera trayectoria, tanto investigadora como en el campo de la docencia. Entregará el premio el presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, don Gerardo Gutiérrez.
La señora secretaria general llamará a los alumnos premiados que subirán a este estrado para recibir los diplomas correspondientes. Premios extraordinarios de doctorado. Cristina Gómez Álvarez, de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. María del Carmen Gómez Redondo, de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Comunicación. Danilo Alberto Cantero Esposetti, de la Escuela de Ingenierías Industriales. Javier David Fernández García, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Tamara Jiménez Garcinuño, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Pablo Martín Ramos, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y David Pérez Román, de la Facultad de Comercio. Javier David, ¿quién viene? ¿El nombre de Javier David? Muy bien, enhorabuena. Muy suerte. Sí. La Facultad de Económicas, Víctor Hernando Rebolledo y Marta Martínez Matute. La Facultad de Ciencias, Valentín Pando Fernández, Javier Pinto Sanz, Roberto Román Díez. De la Facultad de Derecho, Luis Carlos Amezúa Amezúa y Flora Martín Moral. Javier Pinto, enhorabuena y suerte. Amigos, que se hagan la foto. La Facultad de Derecho, Ana María Murcia Clavería y Fernando Toribios Puentes. De la Facultad de Educación y Trabajo Social, Sara Pérez López. De la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Carretero Suárez, David Carvajal de la Vega y Marta Martínez Arnaiz. De la Facultad de Medicina, Alberto Acedo Becares. Elena, enhorabuena, mucha suerte. Facultad de Medicina, David Andaluz Ojeda, Sergio de la Fuente Pérez, Francisco Javier Luquero Alcalde, Ana del Río San Cristóbal y Gabriel Alberto Mas Roselló. Ana del Río, enhorabuena y mucha suerte. A continuación, los premios extraordinarios fin de carrera, de máster, grado, licenciatura, ingenierías y arquitectura. De la Facultad de Derecho, José Luis Becilla Camazón, Eva Zadrozna, Ana Isabel López Pérez, Ignacio de Castro Garrido. De la Facultad de Medicina, Cristina Pindado Ortega, María Teresa Cortez San Rufino. Facultad de Filosofía y Letras, Manuel Álvarez Arraibi. Sí. Ignacio de Castro. Ignacio de Castro. ¿Es tú? Enhorabuena y mucha suerte. Facultad de Filosofía y Letras, Sofía Fernández Santaolalla, Silvia Martínez García, Rafael Ruiz Andrés, Dafne Calvo Miguel, Jorge Fernández Fernández, Cristian Gallego Martín y Marta Gómez Jiménez. ¿Por qué no viene?
Dafne, enhorabuena, mucha suerte. Facultad de Filosofía y Letras, David Peral Guaza, Laura Rodríguez Martín, Salvador Rojo Santos, Mario Alexander Cabrera Duarte, Fernando Javier Hervás Catalina, Alessandra Paniagua Villoria, Álvaro Jesús Sanz Martín. Mario Alexander, enhorabuena y mucha suerte. Facultad de Filosofía y Letras, Luis Miguel Torres Chico. Facultad de Ciencias, Álvaro Vega Vega, Luis Fernando Evia de los Mozos, Marconi Peñas de Frutos, Eduardo Soria Vázquez. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Miguel Fernández Maroto, Alberto López del Río. Marconi, campeón. Enhorabuena y mucha suerte. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Carlos Rodríguez Fernández. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Natalia Testera Peña, Jesús Matamala Hernández. Escuela de Ingenierías Industriales, Jorge Cartón Cebrián, David Castro Zanca, Alejandro Jimeno Sanz, Juan Obregón Sandoval. Jorge. Jesús, aquí. Jorge. David. Enhorabuena y mucha suerte. Escuela de Ingenierías Industriales, Lorena Sainz Fernández, Enar del Ser San Miguel, Rodrigo Cañíbano Nagore, Jorge Corral Acero, Diego Cuervo Fernández, Eva Miguel Fierro, Diana Patricia Morán Río. Jorge Corral. Enhorabuena, mucha suerte. Eva, enhorabuena. Escuela de Ingenierías Industriales, Delia Rodríguez Lucas, Álvaro Diente Castaño, Alberto de Domingo de la Rubia, David Escudero Sopeña, Nuria Sánchez Bastardo, Daniel Treceño Fernández, Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Guillermo Peciña Salinero. David. Enhorabuena, David. Mucha suerte. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Mireia Pérez González, Francisco Rojo Revilla, Estefanía García Prieto, José María Lomba Blanco, Iván Ramos Díez, Laura Román Rivas. Facultad de Educación y Trabajo Social, Ana María Casado Nieto. José María, enhorabuena. Mucha suerte.
Facultad de Educación y Trabajo Social, Emil Cecil Busquet, Martina Mercedes Larson, Aránzazu Moro de la Rosa, Francisco Javier Sanz Trigueros. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Iñaki Manuel Rabanillo Viloria, Rubén Sánchez de la Rosa, Fernando Vaquerizo Villar. Francisco Javier, enhorabuena, mucha suerte. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Rubén Ruiz González. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, César Díaz Chico. Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia, Soledad Fernández Sagún. Facultad de Enfermería, Fabricio Evangelista. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Sandra Ferrer de Lucas, Rubén López Martín y Verónica de Andrés San José. Fabrizio, enhorabuena, mucha suerte. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, María Leonor Arranz Mondelo, Sofía Ruiz Sánchez Acosta, Patricia Sanz Rodríguez. Facultad de Comercio, Víctor Ortega Placer y María del Pilar Bermejo González. Facultad de Educación de Palencia, Elena de la Puente Nicolás. Facultad de Educación de Segovia, Estefanía Mencos Fernández. Víctor, enhorabuena, Víctor, y mucha suerte. Ahí tienes. Facultad de Educación de Soria, Enar Martín Ramos. Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria, Ignacio Pérez Hernández. Rectores magníficos de las universidades de Castilla y León, rectores magníficos de la Universidad de Valladolid, señor consejero de Educación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a este acto de apertura del curso 2015-2016 de la Universidad de Valladolid. Nos encontramos un año más en la apertura de un nuevo curso, en un acto solemne, revestido con formas tradicionales que se remontan a tiempos antiguos, cuyos contenidos vienen marcados por la costumbre y se repiten año tras año. Por eso mismo, este acto tiene una gran relevancia. El protocolo, el simbolismo, la parte más ritual, la procesión solemne, sirven para recordar a los demás y también a nosotros mismos que la universidad tiene una historia de muchos años. Es la heredera de tradiciones antiguas y de saberes bien establecidos. Este acto sirve también para recordar las actividades más importantes realizadas en nuestra universidad durante el curso pasado, de las que hemos escuchado un resumen presentado por la señora secretaria general. Hemos rendido un reconocimiento público a los estudiantes que han conseguido concluir sus estudios de grado o máster de la manera más brillante. Enhorabuena a ellos otra vez. Deseo que recordéis vuestro paso por nuestras aulas con cariño y que vuestro desempeño sirva de ejemplo y de estímulo para vuestros compañeros que ahora comienzan.
Quiero felicitar también al profesor Germán Vega por el premio del Consejo Social. Su brillante trayectoria como investigador en el campo de las humanidades, desarrollada a lo largo de toda su carrera en nuestra universidad, es un orgullo para la institución y para la comunidad universitaria, y así debemos reconocerlo públicamente. La ejemplaridad de su labor, como la de los premiados en anteriores ocasiones, debe servir como guía para las jóvenes promociones de profesores e investigadores universitarios que inician su carrera académica. Es el momento también de recordar a aquellos que han fallecido durante el curso pasado, estudiantes, profesores y miembros del personal de Administración y Servicios. Todos han dejado en nosotros una sensación de pérdida que solo se ve compensada por su recuerdo y su ejemplo, que nos ayudan a seguir con nuestras tareas. Antes de continuar, quiero mencionar con especial cariño a don Justino Duque, recientemente fallecido, y que fue rector de nuestra universidad entre 1982 y 1984. Don Justino fue el primer rector elegido según el sistema derivado de la legislación democrática y desempeñó su tarea en unos años difíciles y en una situación política y social muy compleja. En sus tareas como rector y posteriormente como docente e investigador académico, don Justino Duque fue un servidor público entregado, siempre dispuesto a echar una mano y poner todo el esfuerzo que fuera necesario en beneficio de nuestra institución. Todavía recordamos su última comparecencia en el acto de nombramiento como doctor honoris causa del profesor Agazzi el pasado 14 de noviembre de 2014. El Departamento de Derecho Mercantil, del que formó parte don Justino, la Facultad de Derecho y el rectorado vamos a organizar conjuntamente una jornada de homenaje al profesor y rector que tendrá lugar durante el trimestre que ahora comienza. Quiero expresar aquí, y una vez más, a los familiares de don Justino nuestro sentimiento por su reciente pérdida. Además, hemos asistido a una interesante lección inaugural a cargo del profesor Álvarez Mora, que nos ha hablado de cosas que nos conciernen a todos en tanto que habitantes de ciudades. Como suele ocurrir en las lecciones verdaderamente magistrales, hemos escuchado cosas que nos parecen conocidas y en las que parece que no reparamos hasta que alguien nos hace reflexionar sobre ellas porque nos las presenta de una manera clara y rigurosa y con la valentía de extraer las conclusiones que de ellas se derivan. Enhorabuena, profesor Álvarez Mora, por la brillante presentación que todos hemos disfrutado. Pero, sobre todo, dedicar un acto solemne a la apertura de curso significa mirar hacia adelante para abordar nuestra tarea con nuevas energías y con ilusiones renovadas. Es una ocasión para volver a afirmar nuestro compromiso con la institución y con la sociedad, de emplear nuestros esfuerzos y nuestras mejores cualidades para cumplir con nuestra misión, formar a nuestros estudiantes, generar y transmitir conocimiento, devolver a la sociedad multiplicado el beneficio que nuestros conciudadanos esperan de nosotros al poner a nuestra disposición recursos importantes. Somos una institución pública que se financia mayoritariamente con recursos públicos y cuya misión, así está recogida en la Ley Orgánica, es, por encima de todo, proporcionar un servicio público. Para cumplir con nuestra misión necesitamos tener los medios adecuados, fundamentalmente infraestructuras y personas, y que todo ello esté organizado de manera eficiente. Con respecto a las infraestructuras, los primeros signos de recuperación económica, aún precarios, han permitido reactivar los programas de infraestructuras que quedaron parados como consecuencia de la crisis. Estos días ha comenzado el acondicionamiento del solar para la construcción de la segunda fase del campus María Zambrano de Segovia, previéndose el inicio de la construcción en el primer semestre del año que viene. Se ha comenzado también el vaciado del ala norte de la sede mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales y la redacción de los proyectos del edificio tecnológico del campus Duques de Soria y la remodelación completa de la mencionada sede mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales, cuyas obras de edificación están previstas para el segundo semestre del año 2016. Como es bien sabido, estas tareas comienzan lentamente. Es necesario completar los proyectos de detalle, tramitar las licitaciones y adjudicar las obras.
Lógicamente, cada una de estas actuaciones tiene su cronología propia, pero podemos estimar, con la necesaria cautela debida a la dificultad de proyectos tan complicados como los presentes, que todas estas nuevas grandes infraestructuras estarán completadas a lo largo del curso 2017-2018. La reanudación de estos programas de infraestructuras era algo impensable hace un año, cuando celebramos la apertura del curso 2014-2015. Como he dicho antes, la aparición de algunos signos de recuperación económica ha sido el pretexto para la reanudación de los programas. Pero lo decisivo en este proceso, y así quiero reconocerlo, ha sido el apoyo del consejero Juan José Mateos y su equipo, que ayudaron a conseguir, a su vez, el apoyo y el compromiso del presidente Herrera. Quiero agradecer públicamente la constante ayuda de la consejería, que continúa con el nuevo consejero que hoy nos acompaña. Debo hacer constar también mi agradecimiento a los miembros de mi equipo, el vicerrector de Economía, el vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras y los vicerrectores de Soria y Segovia, que han sabido establecer para las tres grandes infraestructuras programas y calendarios de ejecución realistas en el tiempo y viables económicamente. Ya he expresado frecuentemente mi convicción de que es más fácil conseguir apoyo cuando se tiene un plan sensato y viable y cuando uno mismo está dispuesto a poner de su parte. En ese aspecto es significativo que la Universidad de Valladolid cofinancia una tercera parte del coste de las obras. Como ya he dicho públicamente, esto es posible porque durante muchos años los equipos y órganos de gobierno de nuestra universidad han sido extremadamente disciplinados en los presupuestos, de manera que estamos en unas condiciones económicas que nos permiten abordar la cofinanciación de los programas. Podríamos caer en la tentación de la autocomplacencia y pensar que con estos programas quedan completadas las infraestructuras docentes de la Universidad de Valladolid. Tenemos, sin embargo, la obligación de mirar más allá. Decía el proverbio chino, es difícil hacer predicciones, sobre todo acerca del futuro. No voy a pretender tener en este campo ni en ningún otro una especial clarividencia, pero solo hace falta un poco de sentido común para extraer alguna enseñanza del pasado inmediato. Algunas de las titulaciones más demandadas no existían hace un par de décadas y algunos expertos han señalado que dentro de 20 años una gran parte de los egresados estarán trabajando en profesiones que ahora no existen. Podemos ser más o menos escépticos acerca de estas profecías, pero me atrevo a asegurar que la universidad va a tener que afrontar retos importantes en el próximo futuro. Estamos, por lo tanto, obligados a ir por delante. En un contexto global, cambiante y acelerado, no avanzar ya es un retroceso. Se ha hablado mucho de racionalizar el mapa de titulaciones, hasta el punto de que es una cuestión obligada que reaparece cada cierto tiempo. Para algunos, esta racionalización tiene el significado de simplificación, eliminando titulaciones que supuestamente resultan superfluas o redundantes. En mi opinión, hay que ir más allá. Tenemos que detectar cuáles son las áreas que van a ser demandadas dentro de unos años y empezar a trabajar para preparar su implantación. Estoy seguro de que todos tenemos mucho que aportar. No se trata de quitar unas cosas para poner otras, sino de reorientar y especializar lo que ya tenemos. La importante demanda de grados dobles indica que la sociedad necesita formación en áreas donde confluyen algunas de las ya existentes, y ahí tenemos mucho margen para trabajar. Por lo que respecta a las personas, en el capítulo de profesorado, las condiciones en que comenzamos el nuevo curso siguen estando muy lejos de lo que nos gustaría. Ciertamente se han producido algunos signos favorables. La Ley de Presupuestos de 2015 incorporaba una tasa de reposición del 50% en lugar del 10% y se anuncia que el presupuesto 2016 permitirá una tasa del 100%. Ello puede permitir frenar la hemorragia de pérdida de profesorado que hemos padecido las universidades públicas durante estos años, pero no será posible, al menos de momento, recuperar lo perdido. Persiste, además, el tope de techo de gasto que limita el dinero que se puede utilizar para la contratación de personal. Seguimos, como el año pasado, teniendo que contratar como profesores asociados a casi una tercera parte de la plantilla para poder cubrir las necesidades docentes. Sin ninguna duda, es una situación que ayuda poco a mejorar la calidad de la atención que prestamos a nuestros estudiantes y no permite que nuestros profesores jóvenes puedan tener expectativas de una carrera académica.
Durante este curso se ha pedido a los profesores permanentes acreditados, profesores titulares y contratados doctores, generosidad para poder atender a aquellos cuyo puesto de trabajo y su carrera académica están en peligro, de manera que se usará la tasa de reposición disponible este año para estabilizar a los profesores que de otra manera perderían su puesto de trabajo. Complementariamente, y como es de justicia, nos comprometemos a usar la tasa de reposición del 100% que se anuncia para 2016 para atender las legítimas expectativas de promoción de nuestros profesores acreditados. Quiero repetir aquí el análisis ya realizado por nuestro vicerrector de profesorado. La Universidad de Valladolid tiene en estos momentos alrededor de 100 profesores titulares acreditados a catedráticos y casi otros tantos contratados doctores que han recibido acreditación para profesores titulares. Dadas las actuales circunstancias de restricción en la creación de plazas, tales cifras son una fuente de preocupación para el vicerrector de profesorado y para el rector, por la imposibilidad material de dar una respuesta positiva a corto plazo. Pero desde el punto de vista de la institución hemos de poner de manifiesto que un elevado número de nuestros profesores reúnen los méritos necesarios para ser acreditados por una agencia externa y ello debe considerarse como una gran riqueza de nuestra universidad. Quiero felicitar públicamente a nuestros profesores acreditados por su buen hacer y agradecerles su comprensión y su paciencia durante estos años. Comienza un nuevo curso también para el personal de Administración y Servicios. La universidad, como ya he comentado en anteriores ocasiones, cuenta con una plantilla de profesionales que es necesaria para la consecución de los fines que tenemos encomendados y del servicio público que tenemos que prestar. Para este nuevo curso seguiremos en la línea del diálogo y del acuerdo. Continuaremos en la mejora, racionalización y simplificación en la gestión de los procesos administrativos, teniendo como objetivo facilitar el trabajo del resto de la comunidad universitaria. Se seguirán atendiendo aquellas necesidades que se planteen y que sean necesarias para una mejor prestación del servicio. En este contexto, la formación es imprescindible para la mejora continua. El trabajo por objetivos de las diferentes estructuras administrativas y de servicios debe ser el eje fundamental de las actuaciones. La aplicación de estándares de calidad es un factor básico para poder desarrollar una carrera profesional dentro de la administración universitaria. Seguiremos trabajando para que se alcancen las legítimas aspiraciones del personal de Administración y Servicios. La constante mejora en la eficiencia, en la eficacia y en la eficiencia seguirá siendo uno de los objetivos de esta nueva etapa académica. Tenemos por delante nuevos retos que afrontar y debemos estar preparados para ello. Nuestra organización administrativa responde a un diseño que tiene más de 30 años. Ello exige que adaptemos nuestras estructuras y nuestros esquemas de funcionamiento a los tiempos actuales. Todos sabemos que toda propuesta de cambio puede percibirse como una amenaza. Lejos de eso, no se debe entender lo que digo como una futura reforma a imponer sobre el colectivo de nuestro personal de Administración y Servicios, sino como la apertura de un proceso de análisis para que entre todos mejoremos nuestras estructuras y nuestros servicios, teniendo como meta un funcionamiento que cumpla mejor sus objetivos y que sea más eficiente en el aprovechamiento de los recursos disponibles, mucho más en el contexto actual en que los recursos no son abundantes. En mi toma de posesión adquirí el compromiso de consensuar con todos los agentes implicados una reforma sustancial de nuestros servicios. Se han dado algunos pasos, pero queda mucha tarea por delante. Quiero agradecer públicamente el clima de colaboración que hemos encontrado durante el curso pasado y espero y deseo que entre todos podamos dar los pasos necesarios para mejorar. Hemos hablado de infraestructuras y hemos hablado de personas. Es necesario también hablar de cómo organizamos el funcionamiento de la institución. En los últimos años hemos sido testigos de 3 intentos de reformar los estatutos para acomodarlos a los cambios en la legislación. Como todos tenemos muy presente, los 3 intentos han resultado fallidos. En 3 ocasiones se han reproducido las mismas circunstancias. Tras largos meses de trabajo arduo y de búsquedas de acuerdo, se ha tropezado en el último momento y en la votación final con el fracaso del proceso. A pesar de todo, persiste la necesidad objetiva de reformar los estatutos para adecuarlos a la normativa vigente y sobre esto creo que existe un consenso generalizado. Sin duda,
podría abordarse una reforma cosmética, un parche para adecuar formalmente los artículos que están en conflicto con la legislación. Sin embargo, la necesidad va más allá. Los actuales estatutos, que fueron votados por una amplia mayoría y que han servido durante unos años, han quedado desfasados en algunas facetas. Después de los 3 intentos fallidos, hemos de rendirnos a la evidencia. Necesitamos abordar la reforma con un enfoque radicalmente distinto. Los estatutos actuales responden a una fotografía detallada de la realidad aparente de la universidad en el momento en que se aprobaron. Parte de los problemas se derivan de un hecho fundamental. La universidad de hoy es, en muchos aspectos, muy distinta de la universidad de 2002. No intento aquí recriminar nada a nadie, nada más lejos de mi intención. Yo formé parte del claustro que aprobó los estatutos en 2002 y junto a una gran mayoría aprobamos los estatutos porque creíamos de buena fe que eran eficaces y permitirían un funcionamiento razonable de la institución. Ahora debemos aprender de la experiencia de estos años de funcionamiento y de los 3 intentos fallidos de reforma. Por otro lado, se nos pide continuamente ser ágiles, transparentes y competitivos. Es difícil que podamos ser ágiles si estamos presos de una maraña normativa. En varias ocasiones durante el último año se ha puesto de manifiesto en el claustro y en el Consejo de Gobierno que existen contradicciones entre diversos reglamentos y que algún procedimiento está en contradicción, si no en la forma, sí en el fondo, con lo establecido en los estatutos. Quiero, por tanto, hacer un llamamiento al consenso, una petición de participación para que todos nos sumemos a la tarea común de elaborar unos nuevos estatutos que constituyan un marco eficaz para nuestro funcionamiento. No quiero acabar esta intervención sin enunciar algunas de las necesidades que debemos atender y que nos ponemos a modo de deberes para este curso. Y permitidme que los presente de manera sucinta para no alargar más este acto. Es necesario fomentar e impulsar la participación estudiantil, abriendo cauces de representación, como el Consejo de Estudiantes, donde se puedan analizar, estudiar y debatir todas aquellas propuestas que permitan mejorar la vida y el desempeño académico de nuestros alumnos, pivote fundamental de nuestra institución y sin el cual esta no tendría sentido. Es necesario reforzar nuestra oficina de proyectos europeos, dotando de personal especializado que sea capaz de ayudar y acompañar a nuestros investigadores en la búsqueda de colaboradores y en la redacción y presentación de solicitudes. Es necesario poner en marcha una oficina de planificación estratégica que revise el grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2008-2014, analice la pertinencia de continuar con las acciones de aquel plan que puedan resultar de interés y evalúe la posibilidad de redactar planes estratégicos parciales de servicios, áreas o grupos de titulaciones. Es necesario poner en marcha un servicio de ordenación académica que apoye a las comisiones de ordenación académica y profesorado y ayude en los aspectos técnicos para la toma de decisiones sobre la contratación de profesorado. Es necesario poner en marcha una unidad que integre y coordine las actuales áreas de responsabilidad social universitaria, cooperación y voluntariado, respetando las características de cada una. Es necesario reforzar nuestra posición en los indicadores, asegurando que la información de las actividades de nuestra universidad es correcta y consta en las instancias oportunas. Sirvan estos ejemplos, a los que podría añadir algunos más, para que nos demos cuenta de que tenemos importantes tareas por delante. Quiero acabar solicitando nuevamente vuestra participación. Tenemos que conseguir que estas tareas para el curso que comienza no queden como la lista de los buenos deseos de Año Nuevo o la carta a los Reyes Magos. Como os dije el año pasado, todo lo que tenemos que hacer ha de hacerse con la participación de todos o no será posible. Todos y cada uno de nosotros debe poner de su parte en la tarea. No hay recetas milagrosas. Necesitamos trabajo, sentido común y confianza en que, por muy grandes que sean las dificultades, entre todos conseguiremos la universidad que queremos. Muchas gracias a todos por asistir a este acto solemne. Os deseo que este curso que hoy empieza podáis conseguir vuestras metas, las comunes y las particulares. Muchas gracias.
En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2015-2016. El acto ha concluido. Se levanta la sesión.